Hola, buenas noches. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo andan? Hola Anita, hola Carolina, Ricardo, Agustina, bueno, todos los que nos acompañan. Hoy es un gusto enorme para mí estar acompañada de mi querida Silvia Amigo. Y ahí, Hola, hola buenas Silvia, noches. Buenas buenas noches a todos. noches. ¿Cómo estás? Muy Nos bien, ¿cómo están? acompañan de distintas latitudes, así que para mí es un gusto enorme Ujú. volver a encontrarnos con todos ustedes en este espacio que desde Escuela Inglesa lanzamos hacia el más allá, incluidas a todas las continuidades y rupturas del campo del psicoanálisis. Así que para Ujú. nosotros es un gusto la interlocución con los distintos psicoanalistas que siempre nos acompañan y en esta oportunidad para mí estar con Silvia es un gusto enorme y ella lo sabe. Así que la voy a presentar. Eh, Supongo que muchos de ustedes han estado en contacto con su frondosa producción en psicoanálisis. Es toda recomendable, toda recomendable. Yo les voy a recomendar varios de sus libros. Silvia Amigo es psicoanalista, ha estado trabajando por 10 años en el Ameguino, que para nosotros es un lugar como central en la producción de lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Ha publicado de la práctica analítica escrituras, clínica de los fracasos del fantasma, paradojas clínicas de la vida y la muerte, ensayos sobre el concepto de originario en psicoanálisis, clínicas del cuerpo, el cuerpo, lo incorporal, el objeto A, la autorización del sexo y otros ensayos, bordes, un límite en la formalización, los discursos y la cura, psicopatología de la vida amorosa, acerca de la vida amorosa, y este libro que es hermoso, que se ve seguramente en espejo, al revés, mentalidades, forclusiones con y sin desencadenamiento. Hermoso libro, todos hermosos libros, todos libros bellos como objetos, tanto en su edición como en su contenido. Así que para mí es un gusto enorme estar con Silvia hoy, en particular para hablar de un tema que es solidario de lo que venimos trabajando en Escuela Inglesa. En particular hemos empezado ahora con Winnicott, que ustedes saben que de Escuela Inglesa es el que desde los fundamentos más se abocó a trabajar las cuestiones que tienen que ver con las adolescencias. En particular, hoy Silvia va a tomar los impases del segundo despertar sexual, así que va a estar en Ujú. línea con lo que nosotros venimos trabajando. Quiero hacer alguna mención a Winnicott para aquellos que les interese leer dos textos muy valiosos y que en algún sentido eh, trascienden ciertas épocas, porque como digo, las épocas son solidarias de algunas técnicas de crianza, pero hay cuestiones que trascienden, que tienen que ver más con los deseos inconscientes que se juega en las paternidades, en las infancias, en las adolescencias. Y lo otro son técnicas de crianza, técnicas de cuidado de sí, distintas modalidades que van apareciendo y son las variables de las épocas. Entonces, hay dos textos de Winnicott que a mí me gusta recordar. Uno es el que menciona la juventud desamparada de Eichhorn. Es un texto que quizás hoy no le pondríamos ese nombre, porque el texto se llama La tendencia antisocial y no nos resulta demasiado cómodo ese título. Sin embargo, él hace mención de un texto que podría tener hoy toda su actualidad, La juventud desamparada. Y ese texto es de 1925. ¿eh? Y otro texto que me parece que es muy interesante se llama Muerte y asesinato en el proceso adolescente, en donde va a ubicar que no se trata de abdicar tan rápidamente el lugar del padre, ocupe quien lo ocupe, frente a las demandas de un adolescente de querer construir su castillo por su cuenta. Entonces, me parece que es interesante porque trascienden en algún sentido las épocas y son
textos que son dos perlitas que es interesante recordar. Silvia entiendo que va a tomar otras aristas, que son justamente los impases, que tienen que ver con el segundo despertar sexual. Así que para mí es un gusto enorme, Silvia, escucharte y vamos a hacer de este espacio una interlocución. Te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Estela, por la invitación. No es la primera vez que me invitas, así que agradecida por confiar en mi palabra. Gracias por los que están presentes a la noche. Estamos todos cansados a la noche y a esta altura del año. En principio, los que me conocen saben que soy lacaniana, o sea que lo que sé de la escuela inglesa lo sé porque soy psicoanalista y me informo. No puedo decir que voy a seguir esa línea, sin embargo, para Klein misma, la adolescencia no era una etapa, era una revisita del Edipo. Así que en ese sentido, creo que ningún psicoanalista deja de tener el sesgo que yo voy a comentar. Eh, Hay algo que hace, algo específico de la adolescencia, que hace colocarla a Freud, a la adolescencia, en la escasísima lista, junto con el lenguaje, de las cosas específicamente humanas. La adolescencia es específicamente humana, porque los bichos parlantes que somos los humanos somos los únicos en que la sexualidad aparece escandida en dos tiempos, en dos tiempos. El primer despertar sexual, así lo llamó Freud, estoy respetando la nomenclatura de Freud, la latencia, ahora voy a explicar un poquito a qué se refiere Freud con esto, y el segundo despertar sexual al que llamamos en esta ocasión adolescencia. Esta división del empuje sexual en dos partes, en dos momentos cruciales, es única en la especie humana. No hay ningún bicho viviente que tenga esta particularidad de aparecer en dos momentos, dos tiempos, separados por una latencia. Esto es específicamente humano y Freud subraya esta característica como específicamente humana. Entonces, la primera vuelta edípica es obviamente fundamental e importante y aquí ya hay una polémica entre analistas. Para muchísimos analistas, lo que suceda en esa primera vuelta edípica, es decir, lo que el niño, ahora voy a decir más o menos qué, tiene que lograr para poder entrar tranquilo en la latencia, ahora voy a comentar qué cosas tiene que lograr, decide su estructura y se terminó. O sea que para muchos analistas la estructura cierra, si me aceptan el término cierra, a la salida de la primera vuelta edípica. Para un freudiano, por lo menos en mi lectura de Freud, la estructura espera el segundo despertar sexual para ver si resiste lo que pasó bien en la primera vuelta edípica, se confirma o se desconfirma, se modifica para bien, se desestructura, se cae, se hace pedazos. O sea, la segunda vuelta edípica es el momento en que puede cerrar, estoy haciendo comillas con los dedos, que podría recién ahí considerarse un diagnóstico de estructura para el sujeto. Por mi parte, considero que un diagnóstico de estructura no es una estampilla, un label o una maldición. Un diagnóstico de estructura no dice nada mejor o peor de un sujeto. No es que los neuróticos somos maravillosos y los psicóticos son malos. Hay neuróticos mucho más jodidos que un psicótico. El diagnóstico de estructura es importante para el analista porque lo va a ayudar a decidir la dirección de la cura. Entonces voy a la polémica. ¿Y qué posición tomo en la polémica? Para muchos analistas la estructura cierra
en la primera vuelta edípica. Freud habla de un cierre en la segunda vuelta edípica, donde se vuelve a pasar por los desfiladeros que ahora voy a nombrar de la primera vuelta edípica, y a mi juicio entonces la estructura recién va a cerrar en el sentido de poder dar un diagnóstico de estructura en la segunda vuelta edípica. Con lo cual, todo lo que uno imagina como diagnóstico provisoriamente en la infancia, en la latencia, en la primera infancia, en la latencia, en la pubertad, ahora voy a ver las etimologías con ustedes, no se va a considerar definitorio hasta que termine la segunda vuelta. Los impases, o sea, los lugares donde hay dificultad de pasar, por eso, yo creo que no hay adolescencia sin impases. No hay adolescencia sin impases. Es un momento donde la estructura espera un refrendamiento o un caos. No veo otra posibilidad ni conozco otra, porque la opción de la sobreadaptación es peor. Es decir, un chico sobreadaptado es un adulto triste, sino melancólico. Entonces, ¿qué tiene que pasar en la primera vuelta edípica? ¿Y por qué Freud llamó a esa primera infancia primer despertar sexual? Hoy lo aceptamos con bastante naturalidad, pero sabemos, ustedes saben, que en la época de Freud desató una formidable polémica. Pensar, insisto, hoy lo aceptamos, que los niños nacen y desarrollan una potente sexualidad relacionada con sus padres, hermanitos, pero básicamente sus padres y su entorno familiar cercano. Freud va a insistir muchísimo, y cualquier psicoanalista de cualquier escuela eh, va a aceptar esto, va a insistir muchísimo en la profundísima indefensión en que nace un bebé humano, en la absoluta indefensión, la Hilflosigkeit, en que nace un bebé humano, que lo hace depender de las maniobras, no solo psíquicas, las maniobras corporales que el otro le brinda. Está literalmente, metafórica, pero también literalmente en manos del otro. Esa dependencia, ese roce continuo con el otro, hace que inexorablemente aparezca entre el niño y sus otros, padre, madre, hermanos mayores, hermanos no mayores, una corriente de sexualidad. O sea, no hay crianza neutra. Y si hubiera una teórica crianza neutra, habría crianza de un robot, que es verdaderamente lo que pasa con lo que sucede cuando eventualmente una madre solo pasa consignas de crianza. O sea, la posición materna frente a un bebé es absolutamente paradojal y compleja. Cualquier mujer que tiene hijos lo sabe. Si no hay goce, mimos y demás, no va a haber pulsionalización del cuerpo, no va a haber erotización necesaria para que el chico entre en la vida pulsional, y si hay un exceso va a haber incesto. Sí, sí. Bien, entonces, la entrada del niño en la vida humana, es decir, tiene que ver con la entrada del lenguaje en un punto absolutamente dependiente del inconsciente de su gran otro. En el Edipo típico es la mamá, en el Edipo típico, porque hay Edipos atípicos, está lleno de parejas monoparentales, homoparentales, triparentales, hay todo tipo que ustedes quieran saber, pero hay alguien que toma ese rol, y en términos de la metapsicología de Freud, va a decir, bueno, pero la madre tiene que castrar su impulso de manipular de más a ese niño. O sea, en términos de Lacan sería, ella tiene que pasar el nombre del padre para
hacer balance con el erotismo que necesariamente pasa al bebé. Este primer despertar sexual, con este doble juego, donde la madre apetece al niño y paradojalmente no lo traga, es una paradoja de la función materna, apetecer y no tragar. Yo estuve en el ámbito al que me invitó Estela hablando de la paradoja de la función materna, en otra, no me acuerdo en qué año, pero fue acá, en este espacio, hace que el niño incorpore con el lenguaje un significante de la ley. Un significante de la ley, como es una clase relativamente corta, voy a decir que ese significante de la ley, Freud lo va a llamar el significante fálico, el significante de la castración a la vez que del goce. O sea, del goce con medida, del goce mesurado. Eso es el significante del lenguaje, el significante mayor, va a incorporar lentamente un significante que lo represente en cuanto empiece el intercambio verbal con la madre, que es posterior, pero lógicamente se va a encabalgar el significante uno, el que Lacan va a llamar con Freud, el significante unario, el Einziger-Zug freudiano, que es esos significantes que lo orientan en el deseo de la madre, que le permiten orientarse en el deseo de la madre, si es que el niño logra un diálogo y una interrogación y la madre se deja interrogar. Digo madre en el Edipo típico. Pongan a cualquiera que se ocupe del niño, de la manipulación necesaria del cuerpo del niño y de hablarle y pasarle el lenguaje. Estamos entonces con esas letras, y reténganlo porque van a ver que en la adolescencia va a haber que recurrir. Y también va a tener que traducir eh, todo este andamiaje simbólico como herida narcisista, ¿no? No ser His Majesty the Baby, decía Freud, su majestad el bebé. Es decir, ser, porque es necesario tener un encaje narcisista, como se dice, un encaje bancario. Vieron que los bancos necesitan tener una cantidad de dinero no móvil, una cantidad de dinero que no den en préstamo, que no compren ni títulos, ni acciones, ni bonos, ni nada, que esté en las arcas del banco, que se llama encaje bancario, porque si eventualmente varios clientes piden sus depósitos, tiene que poder devolverlos. Si todos nosotros fuéramos a nuestro banco y todos los clientes pidiéramos nuestra plata, ningún banco resiste, pero todos tienen que tener un encaje bancario. Bueno, el narcisismo, una base narcisista es imprescindible, es como un encaje bancario. A la vez, tiene que haber una movilidad. No puede ser que todo esté en el banco porque no habría intercambio. Si todo nuestro dinero estuviera en el banco, no podríamos pedir un préstamo porque no prestaríamos nuestro dinero a otra persona a través del banco. Esas letras que marcan operaciones que el bebé y la primera infancia, o sea, de 0 a 4 o 5 años, pudo hacer, quedan como marcas en el álgebra lacaniana, phi mayúscula, S1, menos phi como castración, herida narcisista, son letras que ordenan el lenguaje para el chico y le permiten, cuando, si puede, salga de la relación de apoyo, de Anlenung, de apoyo, anaclisis en el gran otro, pueda al salir de la primera vuelta edípica, el primer despertar sexual, haberse respondido a sí mismo en eso que Freud llamaba fantasía inconsciente, ¿sí? Que una orientación sobre su deseo. En ese fantasma inconsciente, le pongo fantasma para darle un nombre, la vulgata nuestra,
el niño se habrá contestado tres protofantasmas freudianos muy importantes. Y voy a decir, ¿por qué son tan importantes? ¿Qué son? Los tres protofantasmas: escena primaria, escena de seducción, escena de castración. ¿Por qué es importante la escena primaria? Es no solo ni principalmente el coito de los padres, aunque puede serlo. La escena primaria básicamente representa en el fantasma de qué pacto nacimos, cómo interviene el padre en el cuerpo de la madre y de qué pacto de goce nacimos. ¿Sí? Les doy un ejemplo sin ahondarlo hoy, pero por ejemplo, en El hombre de las ratas, pero digo, para ir a un historial que todos conocemos, tantas ratas, tantos florines, que es la frase que le vuelve al hombre de las ratas permanentemente ante cualquier cifra que escucha tal cifra y dice, tantas ratas, tantos florines, ¿no? Es una moneda, ¿no? Muestra con mucha nitidez. Es raro que en la clínica tengamos semejante nitidez, pero bueno, aprovechémosla una vez que la tenemos. El pacto matrimonial de sus padres. La madre, la prima rica Rubensky, le entregó florines al padre. ¿Se acuerdan que se casó con la prima rica? Y el padre le entregó Ratten, que se le dice ratitas a los bebés en alemán. ¿Sí? Entonces, el cambio de bebés por dinero es el cambio del pacto de ese hombre. Entonces, el fantasma fundamental integra de alguna manera absolutamente singular la escena primordial. Dos, ahí me sale una manito, perdón, lo voy a sacar porque me distrae. Vamos a sacar. Ay, ¿cómo hago para bajar esta mano? Ahí está, la voy a bajar, ay, por Dios. Ahí está. Después, la escena de seducción. No es tampoco ni principalmente una escena donde alguno de los adultos, madre o padre, avanza sobre el cuerpo del niño, aunque pudiera hacerlo. Es básicamente la respuesta de qué objeto fui para el otro. ¿Qué objeto fui? ¿Cuál? De los objetos posibles, un bocadito, un bombón, una mierda, eh, la niña de sus ojos, una voz que molesta, un preguntón, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y tres, la escena de castración, que tampoco tiene por qué ser una escena de crueldad y corte, y tampoco suele serla, aunque pudiera serlo, que es cómo dejé de serlo, y donde interviene habitualmente el golpe del padre. Mi padre me pega, que es la fase inconsciente del gran fantasma que describe Freud, y que los tres protofantasmas están encabalgados como una mamushka en cómo fuere que es el fantasma infantil con el cual la anaclisis del sujeto cambia de apoyarse en el cuerpo del otro, que es la posición de la perversión polimorfa normal en la infancia, es la Anlenung, el apoyo en el cuerpo del otro. Klein diría que es la fase esquizoparanoide, ¿sí? Porque el apoyo en el cuerpo del otro es a la vez erótico y agresivo, inexorablemente, no puede no serlo, a lo que Klein llamaría la fase depresiva, que es una integración del objeto edípico, construcción del fantasma y el apoyo del niño empieza a ser en su fantasma. Es decir, que al apoyarse en su fantasma puede abandonar el objeto edípico. Y obviamente abandonarlo en la medida en que puede hacerlo un niño. Es decir, un niño sigue viviendo, estoy hablando de un niño que tiene suerte. Un niño sigue viviendo con sus papás, sigue siendo alimentado por sus papás, lo llevan a la escuela sus papás, le compran lo que necesite sus papás, etcétera, etcétera. Pero puede ir a la escuela. ¿Y qué va a acumular? Va a acumular una cantidad de cosas muy importantes. Va a acumular letras, números, matemáticas, historia, geografía, y toda esa investigación la puede hacer tranquilo si ya no está apoyado en el cuerpo del otro, si ya no está acosado por el goce incestuoso.
En realidad, todos los que trabajan con chicos tienen, seguro en su clínica, visto cuánto la escolaridad se traba cuando el chico está aunque me salió en francés, está perturbado por el goce incestuoso, porque no tiene la cabeza libre, no está bien apoyado en sus propias adquisiciones inconscientes, como para poder dedicarse a la escuela y lo que hay en la escuela también sumamente importante, que son los otros, los pares, los chicos, los otros niños. O sea, jugar y aprender lo puede hacer un chico tranquilamente, latentemente. Se separó todo lo posible del primer despertar sexual. Y insisto, para los que trabajan con chicos, de la perturbación profunda de la escolaridad, cuando el chico no pudo contestarse estas cosas, no pudo armar estos protofantasmas. Viene la latencia, transcurre, ¿sí? Pero va a haber esto que va a venir, que es lo que Freud llama un nuevo despertar. Un nuevo despertar, y así lo llama Freud. eh, y segundo despertar sexual aparecen eh, la pubertad. Y me gustaría ver las palabras porque es interesante. Bueno, pubertad viene de pubis, pubis puberis, es el hueso pubiano, pero es interesante porque en la antigüedad lo que se esperaba que apareciera era el vello pubiano. En los varones, en la antigüedad grecorromana, la aparición del vello pubiano es medio atroz, pero es así. Era la señal de que podían ir a la guerra. Y es interesante porque cualquier libro de la historia de Grecia, y no de los mitos, de la historia escrita de Grecia, indicaba entonces que el puber podía arriesgar el riesgo de muerte. Es decir, que ya no estaba en el ámbito ni de sus papás, ni de la escuela, sino que ya estaba en la polis griega, luchando por alguna fracción, por alguna ciudad, estado, o la polis romana, y ya estaba enfrentando lo real de la muerte. Bueno, esta es la etimología de pubertad que corresponde al momento en que aparecen, ¿sí? Biológicamente sería las hormonas, y empiezan a aparecer bruscamente en el cuerpo, porque es bastante brusco para el que lo vive, los caracteres sexuales secundarios. Y la palabra adolescencia, que a pesar de lo que parece, no quiere decir adolecer. No, adolescere en latín quiere decir crecer y quiere decir arder. Adolescere es arder. Entonces, el adolescente está creciendo y está ardiendo. Y literalmente, todos, aquí creo que no hay ningún niño, con lo cual todos pasamos por la adolescencia y sabemos que es así. Estamos creciendo y estamos ardiendo y no sabemos qué hacer. Bueno, Irina, perdón, bueno, creí que Irina nos decía algo. Bien, entonces, frente a ese empuje de lo real del cuerpo, que verdaderamente es lo que en teoría matemática se llama teoría de las catástrofes, ¿no? Que es cuando irrumpe algo para lo cual no hay una respuesta. En matemáticas no hay una respuesta axiomática, no hay una respuesta de los recursos matemáticos para contestar esa emergencia en el sistema. El adolescente, en una metáfora piola de Lacan, dice, el adolescente va rápido a buscar los títulos en el bolsillo. ¿Qué serían los títulos en el bolsillo? Estas letras que se anotaron en la primera vuelta edípica y este fantasma que lo sostuvo, sí, a ver si puede hacer algo con eso. Porque los niños venían más o menos tranquilos en el colegio. Bien, títulos remite a los títulos
que tenemos títulos secundario, primario, secundario, universitario, títulos académicos, pero también hay títulos contables. Títulos contables son nuestros cheques, no se usan ya mucho, pero todavía se usan, nuestras tarjetas de crédito, nuestras acciones, fideicomisos. Los títulos contables son los papeles que tenemos escritos donde dice vale por, bueno, leo la primera cosa que veo, por Santiago Copto, ¿sí? Vale por 100.000 pesos, ¿sí? Entonces salís, sacás un título, ¿sí? Y decís voy a pagar con esto. Ahora, el tema es que los títulos tienen que tener fondos. Es decir, que el momento de la adolescencia, cuando se sacan los títulos del bolsillo, es decir, el fantasma, las letras phi, S1 menos phi, constatar la herida narcisista, todo eso, ahí recién se va a revelar en algunos aspectos que Freud enumera y que los voy a comentar, se va a revelar si tienen fondos. Porque en la infancia hay muchas cosas que pueden pasar, como dice, bueno, pasa, ¿no? Pasa, pasa, lo dejamos pasar, más o menos pasa, con un 4 a prueba, pero que en la adolescencia no pasan. Y Freud señala las diferencias. Dice, hay al menos 3 puntos que cambian profundamente en el segundo despertar sexual. Uno es que entra la genitalidad en la sexualidad. Por primera vez, la genitalidad no era necesaria en la infancia. En el horizonte de ningún niño está el coito, ¿no? Por supuesto puede ser violado, es un horror, pero el niño no tiene eso en su horizonte. Puede tener el horizonte de tocar, chupar, refregarse, pero no del coito. La genitalidad es la novedad, estoy citando más o menos de memoria, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto, ¿de qué estoy citando? ¿Dónde? De los 3 ensayos, de una teoría sexual, quizá de la represión, no me... Yo siempre les digo, cuando doy una conferencia, cuando los grupos de estudio, digo, yo estoy segura que lo dijo Freud, o otro autor, pero no me acuerdo exactamente dónde. Bueno, entonces, la novedad es la genitalidad que ingresa en la sexualidad por primera vez. Dos, el cambio de objeto. El objeto incestuoso va a tener que virar hacia un objeto exogámico, ¿sí? A cualquier objeto exogámico. Y un objeto exogámico hay que conquistarlo. A la madre se la tiene ganada, para el amor o para el odio. Vuelvo a Klein con los esquizoparanoide. Si a la madre incluso uno la puede odiar, en paz, en paz o en guerra, pero dentro de la casa uno la tiene ahí, aunque sea para detestarla. Los objetos exogámicos hay que conquistarlos. Y tres, y es enorme, el tres es que el individuo entra en la especie. Estoy citándolo como lo dice Freud, traducido al castellano, que el individuo entra en la especie, es que se puede procrear. Es decir, a partir de la aparición de la madurez de los gametos, los óvulos y los espermatozoides, se puede procrear, se puede traer a la vida un niño. Y si se trae a la vida a un niño, hay que poder asumir el rol de padre o madre. Entonces, la genitalidad se añade a la sexualidad. Hay que conquistar un objeto y el horizonte de la procreación aparece y, no, y está ahí por más que existan los anticonceptivos. Es decir, los anticonceptivos obviamente existen, sí, gracias a Dios, pero el horizonte está. El adolescente sabe que eso es así, aunque tome todas sus precauciones. Entonces, en la conquista del objeto exogámico está la entrada en las leyes de la ciudad. Para conquistar un objeto exogámico se necesita entrar en la lid de las leyes de la ciudad. Es decir, un adolescente, a diferencia de un niño, tiene que saber cómo y hasta dónde manejarse con el otro para conseguir un objeto exogámico y
para cualquier otra alternativa que tenga que lograr. Es decir, se mueve habitualmente solo en la ciudad, puede delinquir, puede manejar dinero, es enorme. Y la sacada del bolsillo de títulos es la primera vez que va a constatar si los títulos son solventes. Puede haber pasado sin que se notara que los títulos eran insolventes. Eso del lado del niño y del lado del otro, el otro típico, la madre, el vector de la ley típico, el padre, pero pónganle los nombres que quieran en el Edipo atípico. Cada vez hay más Edipos atípicos. Nuestro rol como analistas es siempre ver quién ocupa cada lugar. Es si el otro va a poder aguantar esto que les voy a decir. Cualquier otro, cualquier madre o padre, deja ir una vez al niño cuando lo lleva a la escuela. Y los que trabajan con niños también saben los problemas que hay para que el niño entre, habitualmente un niño muy seguro del amor de sus padres, el amor, es decir, no el goce sobre el niño, el amor, habitualmente entra rápidamente al jardín y a la escuela y se adapta con relativa facilidad. Pero es que el otro está dispuesto a perderlo en el ámbito de la escuela. Es decir, en la latencia hay una disposición del adulto de perder a su niño, dejarlo ir a los brazos de la institución, del otro, de la maestra, de las letras, de la sublimación. Ahora, en la adolescencia, hay que dejarlo ir a la vida, hay que dejarlo ir al riesgo, hay que dejarlo ir al otro sexo. Y muchísimas veces, madres o padres que estuvieron bastante a la altura de dejar ir a un chico en la primera vuelta edípica, se tornan enemigos de la sexualidad de su angélico niño o niña. El angélico niño o la angélica niña era aceptado, querido y amparado, y de pronto la mujercita o el hombrecito, no, no. Esto pasa. Entonces, está del lado del chico la dificultad de lo que tiene que enfrentar, es un gigantesco despertar a lo real sexual, ¿sí? Con todo lo traumático que tiene. Es una promesa de goce, pero no solo una promesa de goce. Es el encuentro con un trabajo formidable en un cuerpo que cambia radicalmente y cuya imagen tiene que asumir. Hay una situación bastante interesante con el espejo y paradojas del espejo en la infancia y en la adolescencia. En el bebé, en el estadio del espejo, la imagen puede más que el chico. Si cuando el niño se reconoce en el espejo, ustedes saben que el primero que describió lo que sucedía en el espejo fue Henri Ballon, que describe lo que vio en los hijos de Darwin, ¿no? En la casa de él, de Avalón, estaba Darwin con sus hijos y él vio cómo el bebé se miraba jubilosamente en el espejo, miraba a su madre o a Darwin mismo para que le refrende que eso que veía en el espejo era el propio bebé. De ahí Balón toma lo de estadio el espejo y de ahí Lacan a la vez lo toma. La imagen del espejo tiene una unidad que el niño todavía no tiene. O sea, en la primera fase, el estadio del espejo, la imagen puede más que el niño. Paradójicamente, en la adolescencia, el adolescente con su cuerpo podría más de lo que en su imagen él puede. Les doy un ejemplo. Yo me acuerdo con mi hija puber, caminábamos por la calle y le decían piropos a mi hija. Y mi hija
no entendía de qué se trataba, porque la imagen de sí misma que tenía ella era de una nena, pero evidentemente su cuerpo es mucho más alta que yo, ya era el cuerpo de una mujercita. Entonces, no coincidía ella con su imagen de corporal, su imagen mental no coincidía, tenía que subir 3 escalones que le llevó un tiempo acomodarse a su nueva imagen, ¿sí? Entonces, imagínense si se le suma a esa dificultad una mala voluntad de la madre o el padre o de los dos, ¿sí? Hace poco en Buenos Aires se dio, no mucho tiempo, porque era unas funciones especiales, no sé por qué razón, una obra de teatro, que se las cuento un poquito, que Lacan tomó también, que se llama El despertar de la primavera. Se dio no me acuerdo cuál de los grandes teatros de la calle Corrientes, de Wedekind. Wedekind la nombró tragedia infantil, pero en realidad es la historia de un grupito de adolescentes, ¿sí? Están justo en la pubertad, tienen 13 y 14 años. Básicamente son 3 protagonistas: Benla, una chica, Melchor y Mauricio. Los 3 vienen de una clase social alemana acomodada. Los 3 están estudiando en un instituto, por lo que cuenta, lo sitúa la obra, muy bueno. Bedla aparece en principio preguntándole a su madre qué significa que su hermana mayor, Ida, esté embarazada. ¿Cómo es que su hermana mayor está embarazada? Que sabe que la hermana se casó, que está interesada en el matrimonio de su hermana, pero que no entiende cómo es que su hermana llega a tener ese bebé en la panza. La madre, y se ve muy bien en la obra, le dice que no es tiempo de que piense en esas cosas, pero que sí es tiempo, paradojalmente, de que le vuelvan a armar el vestuario, porque ya no puede usar los vestidos que usaba, porque eran cortos. Recuerden que es una obra del siglo XIX, se tenía que usar vestidos largos, pero no podía averiguar lo que le interesaba saber, que es la cuestión evidente de la sexualidad de su hermana mayor. Entonces, la obra muestra cómo la madre la va llevando a lo que tiene que llevarla, que es los vestidos adecuados a su edad, en el sentido del taparse las piernas, que no se mostraban en esa época, y le retasea la información y las salidas con el grupo de su instituto, que sería nuestro secundario. Esa es Venla. Mauricio es otro joven del mismo instituto, cuyos padres le insisten en que se gradúe con honores y, si es posible, una medalla de oro, porque necesitan una beca para ese instituto. Este es Mauricio, ¿sí? Y no lo dejan salir cuando él quiere salir hacer otras cosas. Le dicen que tiene que estudiar, cosa que además está muy bien estudiar, ¿eh? Yo apoyo la moción, pero que tiene que dedicarse a estudiar, que puede dedicarse, está tiempos libres que quedan para reforzar tareas de X, B y W, que no salga, que no vaya a hacer esto, lo otro, de más allá, que se dedique a obtener esas calificaciones. Ese Mauricio. Y el otro es Melchor, ¿m? Otro de los amigos que también aparece como un hijo, también ha sido muy querido, muy protegido, etcétera, que no le dan permisos para hacer vida de 14 años. Vida de 14 años, es decir, pequeños montos de dinero para ir a tomar algo, para salir con los amigos a un espectáculo, es decir, las pequeñas libertades del goce de esa edad.
entre medio hay montones de diálogos deliciosos de Wedekind, sin la menor obscenidad. Por ejemplo, entre Melchor y Mauricio se preguntan de una forma totalmente velada si ya, le pregunta uno al otro, si ya tuvieron erecciones. Y el otro dice, lo sentí como un rayo. Y eso es muy interesante, porque es verdad que se siente como un rayo, como algo que cae, como un meteoro, ¿no? Un meteoro. Lo que va a suceder es que finalmente Mauricio y Benla se encuentran, logran encontrarse, se besan, se tocan. Inicialmente no saben muy bien qué hacer con sus cuerpos. Ella pide que él la golpee, le pegue, la fustigue. Si no encuentran la forma de darle curso a la cuestión sexual, no encuentran la vía genital, pasan varias escenas muy interesantes de no encontrar el curso, hasta que finalmente, sí, Melchor, Mauricio logra penetrarla, de resultas de lo cual Venla queda embarazada. Es decir, queda embarazada, muy jovencita. La madre, eh, de forma inconsulta, es toda una historia, está muy bien narrada, sin decírselo, ni explicarle a la hija lo que va a suceder, ni explicarle al padre de Benla, ni explicarle a Mauricio, la va a llevar a hacer un aborto clandestino y Benla va a morir. Es decir, en el impas de esta historia, Benla va a morir. Por otro lado, Mauricio, que no aprueba sus exámenes como los padres querían, deja una nota suicida y se va a morir. Dos muertes. Y Melchor, que se consideraba culpable del embarazo, perdón si me equivoqué los nombres porque estoy relatando sin papeles, el que se consideraba culpable del embarazo es internado en un instituto de menores, ¿sí? Por su conducta díscola, ¿sí? No solamente sucedía que se internó en un instituto de menores, sino que él se consideraba culpable también. Hay una escena fabulosa que yo creo que vale la lectura de El despertar de la primavera, que es la siguiente. Él logra escapar del Instituto de Menores y escapa atravesando un cementerio. En el cementerio, el cadáver de su amigo suicidado, el fantasma de su amigo suicidado, se le acerca diciéndole que se suicide él también, que la corte, que no vale la pena, que los muertos la pasan mucho mejor. Es interesantísimo para cualquiera que trabaje con adolescentes para ver la idea de supuesta superioridad, de terminar con el esfuerzo de superar el impasse por la vía del suicidio en vez de pelearla. Le da una argumentación de falsa superioridad, pero de muy interesante argumentación, es muy difícil de rebatir esa argumentación, sobre para qué, si está todo perdido, si igual nadie los entiende, si el adulto no entiende nada de lo que a ellos les pasa, que él la pasa muy bien muerto, que se mate, que haga como él. Y en un momento en la obra, en el guión de la obra, le extiende una mano en descomposición. Y en ese momento aparece un personaje de Wedekind que los analistas, muchos analistas han puntuado como el de el analista, que es el enmascarado. El enmascarado actúa como realmente actuamos mucho los analistas con los adolescentes. Lo toma del hombro, ¿sí? Y le dice a Melchor que no escuche ese discurso, que la vida lo está esperando y que salga del ámbito del cementerio, que él lo va a acompañar hasta el borde
para salir de ahí, que la vida lo espera y que toda esa argumentación es una argumentación impotente y lo acompaña del hombro hacia la vida. Wedekind, que no sabemos por qué escribió esto, pero es una obra que pasó a la literatura sobre adolescencia, El despertar de la primavera, la dedica, esta obra la dedica al enmascarado. ¿Quién ha sido el enmascarado para Franz Wedekind? No sabemos, pero es cierto que nuestra función como analistas es muchas veces representar el enmascarado. Es decir, ¿por qué? A ver, porque muchas veces no podemos trabajar, esperar trabajar, esperando la asociación libre fluida como en un neurótico adulto clásico. Eso no quiere decir que no se haga. Sí se hace si el adolescente que consulta está en un momento en que habla fluidamente, nos cuenta un sueño, etcétera. Pero está tan entre lo imaginario y lo real el impasse del adolescente que muchas veces tenemos que fingir, hacer semblante, diría un lacaniano, de charla, hacer un semblante de charla, ¿sí? Desarmar la falsa superioridad con que denostan el mundo de los adultos, porque lo denostan muchas veces con razón, ¿eh? Pero el tema es que se llevan el niño con el agua del baño, ¿conocen el dicho? Tirar al niño con el agua del baño. Es decir, al denostar a todos los adultos, no pueden tomar nada que les sirva de ninguno. Entonces, muchas veces hay que desarmar, como el enmascarado, esa falsa suficiencia. Y el semblante de charla es importantísimo. Es decir, no ponerse en mudo esperando a la asociación libre porque no va a funcionar, salvo que el docente hable espontáneamente de tratar de entender que la cuestión viene por el lado, en general, no hay universales, pero de lo imaginario, de lo real, tratar de desarmar la falsa suficiencia, tratar de comprender que toda esa suficiencia encubre el desamparo del que hablaba Estela cuando citaba el texto de Winnicott. em, es una muestra de defensa de la impotencia, no atacar parejas bizarras. Por supuesto, uno puede poner paños fríos algunas cosas, pero hay muchas parejas que son obviamente bizarras en los adolescentes y que uno diría las deja correr un poco, porque son pequeños apoyos hasta que. ¿Cuál es la salida posible de un adolescente? Que en general se sale, parece mentira, pero se sale. Cuando logran otra vez armar un apoyo en algún fantasma que los oriente para poder abordar con otra vez un apoyo inconsciente, pero ya no a la mamá o al papá. Bueno, hay que lidiar, porque todavía otra cosa que el otro es raro en la adolescencia, todavía dependen también del otro real. Es decir, van a salir al mundo, pero todavía dependen parcialmente del otro real. Pero cuando logren refrendar la salida de la vuelta edípica, van a poder, bueno, ya están en otro plano. La universidad, eventualmente un trabajo, una pareja un poquito más estable. Se sobrevive a la adolescencia eventualmente. Ahora bien, si los títulos, para terminar, si los títulos eran completamente insolventes, es el momento ideal para el brote psicótico. Es el momento ideal. Y por eso, no todos, pero la gran mayoría de los brotes psicóticos acaecen en la adolescencia. No es por casualidad, es porque es el momento en que se puedan demostrar insolventes los cheques, las acciones, los fideicomisos, las notas de crédito y todo lo que tengamos en el bolsillo que era trucho, digamos así. Bueno, gracias por la atención. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Excelente. Me encantó escucharte y me hiciste pensar algunas cosas que quiero comentar antes de abrir el espacio para la interlocución. Em,
podríamos nosotros decir que así como hay un segundo despertar sexual, hay un segundo tiempo del desamparo, ¿no es cierto? Es como un, ¿no? Como Sí. un desamparo de otro orden, que por supuesto el Higgs de la primera, del primer despertar, del antes del primer despertar, ese desamparo inicial, pero que en este momento, ¿no? En donde se confrontan con lo que hay o no hay en el bolsillo, es un segundo desamparo, Ujú. ¿no? Da como esa impresión, que tiene que Sí, volver a armar algo que retroactivamente eh, cobra valor, digamos, ¿no? Ese, sí, eh, sí, sí, absolutamente. Desamparo redoblado si el otro de verdad desampara. claro, claro. Pero Sí, si desampara, seguro, pero si no desampara, también, porque es el sí, momento en donde sí, sí, efectivamente sí, este, sí, 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 y, sí, es estructural, es es estructural. estructural, exacto, exacto. De acuerdo, Esther. Vos sabés que, bueno, y vos sabés, porque has trabajado esto, que Winnicott habla de la dependencia absoluta a la dependencia relativa hacia la independencia, digamos, ¿no? Como que hay Ujú. ahí tres tiempos en donde la relación al otro va modificándose de acuerdo a cómo uno va eh, trabajando con esas letras, ¿no? Que lo han Ujú. marcado, digamos, ¿no? Que Sí. son todo el tiempo reescrituras con esas letras, ¿no? Ujú. No, me resulta muy interesante. Así que bueno, continuaré pensando y Gracias. abrimos el espacio para la interlocución, para comentarios, preguntas. Eh, aquí estamos. De paso agrego esto que vos decís de lo inicial, en donde están en juego, digamos, cuando un niño nace, las manos del otro que lo sostienen, ¿no? Ujú. Winnicott, yo traigo a Winnicott porque los alumnos están cursando y nos viene bien, habla Ujú. del holding y El holding, sí, del handling, las holding y manos, handling, handling, ¿no es cierto? absolutamente, sí, O sea que sí. Y prácticamente le da, ¿no? el La roce es función. erógeno, el roce es erógeno. Exacto, exacto. Y permite al mismo tiempo la integración de ese cuerpo, digamos, ¿no? Si Al no mismo lo, tiempo si que lo orogeniza. Absolutamente. De hecho, el hacer UPA, hacer Exacto, UPA, sí, es lo que hace a que un niño pueda sentir su propio peso. Si no le hicieran UPA nunca, el niño nunca podría tener la sensación de su propia gravedad. Es decir, en el buen sentido, la gravedad exacto. del Sí, sentido sí, de la sí, sí, gravedad sí, de física, la ley de la gravedad, la ley de la exacto. gravedad. Sí. Y también es cierto que si ese sostén no tiene ese costado simbólico, un niño no puede jugar a volar, a amacarse, Ujú. ¿no? A sentarlo las rodillas y que se caiga, ¿no? Esa sensación que Ujú. Winnicott dice en la psicosis aparece como un caer para siempre, ¿no? Como Sí, sin sostén, sin sí, holding, digamos, ¿no? sí. Freud le agrega, la lectura de Freud es muy interesante porque Freud dice, ese juego infantil como el amacarse va acompañado de una excitación sexual, ¿eh? Sí, sí. Y además podemos agregar que solo un niño que se ha sentido sostenido puede amacarse, Ujú. Si no, ¿no? no. ¿No? Ambas cosas corren, como vos decís, en cabalgadas, Ujú. Sí. ¿no? Este, Digo solo esto y decir, no, no. sí, El rocking del autista no es una macarse. El rocking del exacto, autista es un cierre de lo somático sobre sí mismo, porque lo que hace el rocking es una excitación de los otolitos en el laberinto. Es decir, es un cierre del organismo sobre sí mismo. como el Es lo más aislante. encapsulamiento, ¿no? Sí, es un gran encapsulamiento. De hecho, cuando uno está muy mal, cuando un normal, un neurótico está muy mal, puede llegar a ser así. Y es un encapsulamiento, sí. No es No amacarse. es amacarse, exacto, No. exacto. Bueno, no sé si
¿Tienen ganas de hacer alguna pregunta? Pues acá con Silvia podemos estar charlando toda la noche, pero la idea es que podamos abrir a que haya alguna interlocución si quieren. Se me ocurre a mí, con esta frase, a mí me gusta mucho de que como que el adolescente tiene que pasar de Winnicott por el cadáver de un adulto, se me ocurrió si se podía pensar también como para articular con la posición esquizo, como que el adolescente adopta una posición esquizoparanoide Del adolescente, decís. en ese momento. Después también depresión en torno a los duelos que tiene que hacer, pero se me ocurrió pensarlo como esta cuestión Eh, de cuando eh, funciona escindido el aparato. que claramente yo no soy ninguna experta en Klein, por favor, Santiago, no quiero fingir que lo soy porque no lo soy, pero obviamente pasé por Klein como cualquier analista suficientemente viejo. Ujú, Eh, lo soy, ¿qué le voy a hacer? Para Klein hay una reviviscencia del Edipo en la adolescencia. Es ella también no lo llama, que yo me acuerde del segundo despertar sexual, pero si hay una reviviscencia, hay un pasaje por la fase esquizoparanoide. Y recién a la salida de la adolescencia va a haber la fase depresiva integradora, ¿sí? Y la fase esquizoparanoide es una fase de amor clivado del odio. ujú. Normalmente tenemos un amor y con un poquito de ambivalencia y viceversa, ¿no? No tenemos amores devoradores u odios asesinos, Claro. Escisión, creo. ¿no? Como el Tratamos. mecanismo, Sí, escisión como el mecanismo específico de la posición esquizoparanoide, exacto. ¿no? El Tenemos maniqueísmo, ¿viste? sí, sí. Sí. Pero el adolescente, sí, claro, tenés razón, Santiago, es así, vuelve a pasar y se nota mucho. Eh, no sé, se me ocurre un mini viñeta de una paciente que tiene, la verdad que tiene una hija que anda mal, verdaderamente mal. Entonces, hay momentos en esa adolescente va a la cama con la mamá como si tuviera 5 años y le pide que la mime y que la escuche, que sé yo, que sé cuánto. Es un amor, yo le diría devorador, porque a veces la madre pobre tiene que dormir, ¿sí? Digamos, si está ella con su cuerpo grande, es enorme, pues bueno, y después realmente la putea, pero la putea, la maltrata, pero la maltrata. Por supuesto, no les ahorro toda la historia porque si no vamos a parecer inútil, pero lo ves bien ahí, Santiago, lo que vos decís, es con 8 horas de diferencia, la misma hija con la misma madre, con 8 horas de diferencia. Sí. O Tremendo. sea, la Ahí chica veo está mal, ¿eh? que... La chica está Claro. mal. Bueno, y en Freud creo que decía, como que, uy, si no me equivoco, como que la relación madre-hija-mujer era de las más complejas y más ambivalentes. Sí, créeme que en este caso eso es así, pero mucho más Mucho subido peor. de tono que lo que uno podría esperar. No, Qué locura. está muy mal. Tremendo. Ana Mata, Ana sí, María, Ana Mata. Anita, hola Anita, Hola, ¿qué tal? ¿cómo Qué estás? bueno verlas. hola. Hola. Igualmente. Y bueno, feliz día por ayer, que fue Ah, el día del gracias, psicólogo Día por del allá. psicólogo, gracias, gracias. Espero que la hayan Gracias. pasado bien. Silvia es médica psicoanalista, ¿eh? Ah, bueno, ok. Pero soy Bueno, sí. Sí. Sí, sí. sí, es del mundo, Yo- sí, igual a los sí. otros colegas que están. A ver, mi pregunta es que me pareció, o sea, novedosa esta parte de como cómo el adolescente va como a enseñar los títulos, ¿no? O sea, como ante la sociedad. Y lo que yo estoy entendiendo de esta frase que me parece muy linda es como si en esta estructuración que existe bueno, más bien como en la pubertad, decir, ok, ¿quién voy a ser yo en el mundo más allá de lo que me han dicho en casa que soy? O sea, como esta pregunta de si realmente yo soy lo que me han dicho en mi casa, lo que sea que fuere,
y cómo de ahí se va partiendo hacia, digamos, una configuración un poco más propia de quién es uno, Ujú, o, o o es una resignación de su majestad del bebé. O sea, digo, ya me entiendo que muy tardía, pero no, o sea, me gustaría corroborar esto para ver si estoy entendiendo bien a qué se refiere. ujú. Bueno, sí, parte de los títulos que se tienen que convalidar o no es si a uno le dijeron que es Su Majestad el bebé, en cualquier sentido que esa imagen sea Su Majestad para esa madre, porque vaya a saber, para esa madre, Su Majestad el bebé puede ser que seas hermosa, divina, inteligente, graciosa, y para otra madre puede ser que seas otra cosa. Pero claramente la realidad te puede desmentir mucho cuando ya tenés que interactuar exogámicamente, en una exogamia mucho más potente que la escuela. La escuela también es un lugar exogámico, ¿eh? O sea, eso ya en la latencia se pone a prueba. Por eso salir del espejo plano, hendir el espejo plano con la castración imaginaria, ya tiene que haber sucedido en la primera vuelta edípica, pero con toda potencia tiene que ponerse a prueba en la segunda vuelta edípica. ¿Sí? Para conquistar en el segundo tiempo de hallazgo del objeto, hay que saber moverse con el otro. Saber moverse con el otro implica también saber hacer con la propia imagen. Sí. Y no te alcanza con lo que te dijo tu mamá. Eh, tiene que ser puesto a prueba, en todo caso. Tiene que ser puesto a prueba. Y hay muchos reveses que, que uno encuentra, ¿no? Como no era así, y no era así. A veces sí, pues, pero muchas veces no. A veces es mejor. A veces es mucho mejor. De hecho, eh, hay madres muy hostiles, bueno, hay que decirlo, ¿no? En todo caso, la puesta a prueba en el lazo social da muchas sorpresas, da muchas sorpresas, mm, de todo tipo. Mm. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Hola, buenas noches. Tengo una pregunta, John. Hola, Vito. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo va? Mucho gusto y muchas gracias a Silvia. Hace poco tiempo conocí esta propuesta en un libro de ella, en La Clínica de los Fracasos del Fantasma, esta reflexión en torno al segundo despertar sexual. Y tenía una pregunta con respecto a estos impases que se dan en la adolescencia, que ella dijo ahora de nuevo que se ubicarían entre lo imaginario y lo real. eh, ¿Cómo podrían pensarse cuando estos impases se tramitan por medio de la acción? No sé si está clara la pregunta, ¿no? Sí, sí. Creo que sí, creo que entendí. En realidad, el acting out y el pasaje al acto son muy comunes en la adolescencia, ¿no? Es decir, hacerse, cuando no se encuentran las palabras para hacerse entender, porque no se tienen, puede haber dos razones, o porque uno no cuenta con las palabras porque aún no las tiene, o porque el otro no escucha. Y el otro no solo es el analista, quede claro, el otro puede ser en la casa, no escucha. ¿Sí? En el ámbito en que uno necesita ser escuchado, no escuchan, uno monta una escena para que el otro vea lo que no se escucha, ¿sí? Esto es muy común en el adolescente. En el adolescente, porque el otro no escucha o porque el adolescente carece de los recursos simbólicos para expresarse. Entonces monta un escenario. El acting out es básicamente algo que llama al otro, llama a una lectura del otro. El acting out es muy distinto del pasaje al acto porque hay una dirección hacia el otro, espera algo del otro.
¿sí? Puede ser muy molesto, pero hay una direccionalidad al otro. El pasaje al acto es una ruptura de la escena. Es cuando ya se perdió toda esperanza en un llamado al otro. Y no es solo el suicidio, por supuesto el suicidio lo es, pero no es solo el suicidio. Por ejemplo, cuando uno se pateó el tablero, rompió la escena que lo sostenía en el mundo, mandó a la mierda al grupo de amigos, ¿sí? Eh, Mandó al carajo al profesor del que dependía repetir el año o no repetir el año. Entonces le dijo, váyase a la mierda o andate a la mierda, ¿sí? Romper un escenario es un pasaje al acto donde ya caducó cualquier expectativa de que el otro pueda hacer una lectura de una escena. Entonces, entre imaginario y real es bastante frecuente. En los neuróticos de adulto también, ¿no? Pero en el adolescente es muy frecuente. O sea que por eso es una práctica para el analista, digamos. Para los padres es un momento difícil, para quien lo vive, o sea, el propio adolescente, es un momento muy difícil. Y para el analista tiene que aceptar que eso puede pasar, que es parte de la estructura con la que está trabajando. Sí, 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 totalmente, Vito. Y hay que agregar la cuestión de la angustia que está ahí en juego, ¿no? Que empuja a un chico a la acción, un chico, un Sí, grande, ¿no? para tratar de hacer algo con De esa hacer algo angustia. con esa angustia, digamos, ¿no? Sí, Eh, Muy interesante la pregunta también. sí, Bueno, gracias, Vito. ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, yo les propongo que si tienen preguntas, pero que ahora no se les ocurrieron, nos las pueden hacer llegar a Silvia y a mí, que con mucho gusto vamos a ponernos en relación y poder eh, volver a charlar las veces que sea necesario o tengan ganas. Un gusto enorme, Silvia, No, como gracias a ustedes, siempre. un gusto que estén aquí, gracias por Sí, estar, a todos, gracias Estela, por supuesto, y gracias a todos por estar aquí. por estar Les aquí y por mando un gran acompañarnos. saludo. Cualquier cosa que quieran preguntar, Estela me hace llegar las preguntas. Muy Hasta bien. luego a Bueno, todos. gracias a todos por acompañarnos y subiremos este encuentro a YouTube, así que podrán escucharlo nuevamente ahí. Que estén muy bien. Perfecto. Chau, Hasta chau. luego, buenas noches. Buenas Gracias. Que noches. Hasta luego. descansen.